Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy estoy regalando un pasaje que les permitirá subir al transporte que le llevará por una bonita historia del surgimiento del béisbol en Cuba. Si usted es amante de la historia, por favor, manténgase ahí y este juego que hemos llamado Batos en nuestros días, los indios lo practicaban dentro de los espacios libres que quedaban en el batey. El batey estaba conformado por las viviendas rústicas, viviendas primitivas, que pudieran llamársele también bohíos. Y entonces, en estos espacios, ellos formaban su juego, que consistía en darle con una paleta a la pelota que estaba hecha de resina. Y este juego pasó a nuestros días con el nombre de Batos. Increíblemente, a continuación se van a enterar de que también en esa época existieron jugadores de fama y jugadores de poder. Todo está en la historia. Adelante, Cristian. He podido recopilar algunos datos y en 1992 se publicó una revista llamada Amanecer Deportivo en Nueva Jersey. Sus directores eran Aldo Salven, un exjugador de los Tigres de Marianao, y el doctor Romero Maturel. Maturel, que gustaba de investigar y escribir, eh, nos hizo llegar una crónica sobre un indio llamado Guanín, que resultó ser el mejor pelotero o batero, que era como se decía en ese momento, el más famoso entre los siboneyes y taínos cubanos. En 1940, en honor a Guanín, se creó el Team Guanín para enfrentar a los Cuban Mining, el Regimiento Maceo, Bacardí, el Central Palma y el Contramaestre, de donde surgió el gran receptor de los Gigantes de Nueva York, Sam Noble. Y eh, estamos viendo que de alguna manera trascendió en la historia este famoso Guanín, que pudiéramos decir que fuera el Kindelán de esa época. Bien, después de hablarles sobre la etapa del béisbol primitivo, del famoso juego Batos, pues vamos a avanzar un poquito y nos vamos a remitir hasta el año 1865. Eh, un grupo de jóvenes norteamericanos llega al puerto de La Habana y les enseña a algunos jóvenes cubanos el arte de la pelota, que hasta ese momento se jugaba de una forma rudimentaria. Todos aquellos personajes que ustedes conocen, de los bigotes largos y las grandes melenas. Hubo un suceso eh, muy importante en nuestra patria y fue que en 1871, después del fusilamiento de los estudiantes, el 27 de noviembre de ese año, muchas familias ricas o de clase media optaron por enviar a sus hijos a los Estados Unidos a estudiar. Antes, diríamos que la efervescencia revolucionaria que había en el país y los abusos que estaban cometiendo los colonizadores españoles. Bien, entre ellos, entre este grupo de jóvenes que viajó a los Estados Unidos, estaba Nemesio Guilló, quien ha sido considerado el fundador del béisbol en Cuba por su participación después que regresó de los Estados Unidos. Este grupo de, de jugadores iban muy entusiasmados porque en ese momento
estaba jugando en la Asociación Nacional, que es precursora de la Liga Nacional actual de béisbol en los Estados Unidos, en las grandes ligas, el señor Esteban Bellán, el joven Esteban Bellán, que jugaba con las grandes ligas de aquella época. Entonces, cuando este grupo de jóvenes regresa a Cuba, introducen la técnica y ayudaron a propagar el arte de este deporte. Crearon un equipo en Matanzas y se la pasaban jugando en terreno lleno. Pero el béisbol había llegado para quedarse. Y muy pronto, en un poblado de Matanzas llamado Pueblo Nuevo, en las tierras del doctor, el abogado Martín del Junco, se construyó el histórico Palmar de Junco. Construyeron en el estadio, pronto apareció una glorieta, después hicieron las gradas de sol y así sucesivamente. El primer partido del Palmar de Junco se celebró el domingo 27 de diciembre de 1874. Fue entre los equipos Matanzas y Habana. Este partido lo cubrió la prensa. Fue el periódico El Artista. Se encargó de cubrir el juego. Y el 31 de diciembre publicó los resultados. Decían en este periódico, el equipo representativo de La Habana trituró al de Matanzas con anotación de 51 carreras por 9. Creo que ese entonces decían corridas. Apoyados en el lanzador Ricardo Mora y el bateo del receptor Esteban Bellán. Esteban Bellán, el primer jugador que les hablé de que ya estaba en Grandes Ligas cuando Guilló y los demás estudiantes llegaron a Estados Unidos. Bellán jugaba con el Club de Nueva York en las ligas mayores de los Estados Unidos. Así decía textualmente este periódico. Y por suerte, a las 5:35 suspendieron el juego por oscuridad. De lo contrario, creo que el marcador hubiera sido diferente. Otra nota de prensa del artista decía que Bellán no solamente fue pionero de todos los cubanos y latinoamericanos en participar en Grandes Ligas en 1871, sino que se convierte en el primer cubano y latinoamericano en conectar 3 jonrones en un juego. Eso fue lo que batió ese día ahí, en ese juego. La concurrencia dicen que desbordó el lugar, lo desbordó. 3 años después, en 1877, llega al puerto de Matanzas un barco escuela de Estados Unidos. Estos visitantes tenían un equipo de pelota y ahí mismo concertaron un juego a celebrarse en el histórico Palmar de Junco. Y es considerado el primer juego internacional en la historia del béisbol cubano y latinoamericano. Después de eso, la fiebre de la pelota fue algo serio. Algo serio, de verdad que sí. Es así, como les cuento, hubo una fiebre beisbolera en el país y precisamente en La Habana se jugaban todos los placeres, que eran bastantes, que existían. Y de estos placeres salieron jugadores como Carlos Macías, Fernando Santana, Ramón Hernández, Ramón García y Alejandro del Castillo, dentro de otros, muchos que fueron excelentes jugadores de béisbol. En ese momento los españoles intentaron imponerle a los cubanos el fútbol o balompié, como decían ellos, alegando que era el deporte de los reyes. Pero los cubanos ripostaban diciendo que el béisbol era el rey y que
los nativos llevaban ese deporte en la sangre. Creo que es cierto porque todos conocemos la cantera que es nuestro país, que es Cuba, en el béisbol. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Entonces, por hoy voy a terminar con este pasaje a la historia y les prometo para el próximo capítulo traerles el inicio del béisbol profesional en Cuba. Cómo se inició, la fecha, los equipos, sobre todo cómo se inició. O sea que nos vemos prontico la semana que viene en Pasaje a la Historia hablando de béisbol. Muchas gracias por su atención y recuerden, suscríbanse que es lo que le da vida a este programa, que son ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga. Buena suerte y cuídense mucho. Hasta la próxima.